¿Y si todo lo que creíamos sobre los etruscos fuera un mito? Por más de 2500 años una pregunta rondaba a historiadores, lingüistas y arqueólogos por igual: ¿de dónde vinieron los etruscos? ¿Eran hijos de tierras italianas? ¿O inmigrantes de tierras lejanas, Lidia, en el oeste Anatolia, como lo afirma el antiguo historiador griego Heródoto reivindicado en el año 484 a.C.? Fue una contradicción en el corazón de la historia antigua. Porque los etruscos no aparecieron de repente, sino que irrumpieron en el paisaje italiano alrededor de 900 a.C., con ciudades, templos, tumbas y un idioma que nadie más hablaba. Sus rituales eran extraños. Sus dioses eran extranjeros. Su arte, cubierto de motivos orientales. Incluso su alfabeto era diferente, escrito de derecha a izquierda, no derivado del latín, sino comerciantes griegos de Eubea. Y sin embargo, sus huesos fueron enterrados en Italia. Durante décadas, la ciencia intentó responder lo que las historias, el lenguaje y las ruinas no pudieron. En 2007 un estudio de ADN mitocondrial en toscanos actuales halló un extraño vínculo con los haplogrupos del cercano Oriente, lo que reavivó la creencia en el relato de Heródoto. Pero esa muestra provenía de Murlo, un pueblo pequeño y aislado. No representaba a Etruria. No representaba la historia. Tomó hasta que 2021 para finalmente descubrir la verdad. En un acto innovador Avances Científicos Estudio, dirigido por profesor Cosimo Pousti y el Instituto Max Planck, los investigadores secuenciaron el ADN de 82 individuos antiguos. Estos restos, extraídos de 12 sitios arqueológicos en toda Italia, incluida Tarquinia, Felsina y Basilicata, abarcó desde 800 a 1000 DC. Usando huesos petrosos, el hueso más denso del cuerpo humano, extrajeron ADN de todo el genoma con una claridad sin precedentes. ¿El resultado? Una cápsula del tiempo genética que cubría 2.800 años. Los etruscos, que en un tiempo se consideraban migrantes exóticos, resultaron ser algo mucho más asombroso. Eran genéticamente indistinguibles desde ellatinos de habla itálica que vivía justo al lado. Misma ascendencia esteparia. Mismas raíces agrícolas neolíticas. Mismos rastros de cazadores-recolectores occidentales, no hay señal genética de Anatolia, no hay migración reciente desde Oriente. No hay apoyo para Heródoto. Un pueblo con dioses extranjeros, ritos extranjeros, una lengua extranjera, hecho a partir de la misma sangre como sus vecinos. Pero si su ADN era local, ¿cómo hablaban un idioma que no venía de ninguna parte? Y ahí es donde el misterio se profundiza. Porque lo que descubrió el estudio de 2021 no solo fue sorprendente, sino que fue incómodo. Vestían como griegos. Adoraban a dioses extranjeros. Pero su ADN contaba una historia muy diferente. El estudio, dirigido por profesor Cosimo Pousti, publicado en Avances Científicos, 24 de septiembre de 2021, genomas secuenciados de 82 personas al otro lado de 12 sitios. Extendiéndose desde Tarquinia a Felsina, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo X después de Cristo. No se trataba de un hisopo de ADN local, sino de una cápsula del tiempo genómica, que abarca casi 3000 años de historia italiana. ¿Los resultados? Impresionante. Los etruscos, que en su día se consideraban colonos extranjeros, eran genéticamente indistinguibles desde ellatinos de habla itálica a solo unos kilómetros de distancia. Su ADN llevaba 0 signos de ascendencia anatolia reciente. Ni un solo rastro de la migración masiva que describe Heródoto. En cambio, su composición genética era un espejo perfecto de la Edad de Hierro central de Italia. Alrededor 50% agricultor de Anatolia y el Neolítico, de migraciones de hace 7.000 años. 25% cazadores-recolectores de Europa Occidental. Y 25% de ascendencia esteparia, de las expansiones indoeuropeas masivas durante el horizonte Yamnaya, 3.000 a.C. Estos resultados fueron no generalizaciones. Estaban escritos en los huesos.
Entre los individuos masculinos, el 75% portaba el haplogrupo R1b M269 del cromosoma Y, específicamente los subclados P312 y L2. Los mismos que dominan en vaso campaniforme poblaciones y tribus itálicas posteriores. Por el lado materno, la historia era igualmente europea. La mayoría de las mujeres portaban, haplogrupo H, el sello distintivo de los linajes europeos del Neolítico y la Edad del Bronce. Así que aquí estaba la contradicción, escrita en el código duro y frío de sus cromosomas, un pueblo que se parecía, vivía y amaba como los italianos nativos. Pero dejó atrás un idioma que nadie más en Europa podría entender. Ellos tenían no hay genoma del cercano oriente. No hay señal lidia. Sin etiqueta de invasor extranjero. Solo linajes puros y locales, arraigados en el mismo suelo del que se alzaron sus templos. Pero si eran genéticamente locales, ¿por qué su lengua no se parecía en nada a la de ningún otro idioma en Europa? Esta es la paradoja que rompió las reglas de la genética y la lingüística, parecían itálicos. Vivían itálicos. Pero no hablaban itálico. Imagínate esto, secuencias 82 genomas antiguos a lo largo de 2800 años de historia. No encuentras nada exótico. Ni lidios. Ni rastros anatolios. Solo ADN local, de la edad de hierro en cursiva. Entonces, de la nada, surge la voz de una civilización, hablando un idioma desconocido. Etrusco. A no indoeuropeo idioma, flotando en un mar de tribus indoeuropeas. Se comparte sin raíces con el latín, el griego o el celta. Ni siquiera una mínima superposición lingüística. En cambio, está conectado solo con otras dos lenguas, lemniano, hablado en una remota isla del Egeo, y griega rético garabateadas en rocas alpinas. Juntas, forman la familia tirseniana, un orfanato lingüístico sin hogar genético. Y aquí está el giro. A pesar de llevar altos niveles de ascendencia esteparia indoeuropea, especialmente entre los hombres con haplogrupo R1b M269, los etruscos no absorbieron la lengua del conquistador. Lo rechazó. Su discurso sobrevivió a la invasión de la estepa. Sobrevivió a la presión romana. Sobrevivió durante casi 800 años, desde el 900 a.C. hasta el siglo I después de Cristo, sin llegar nunca a ser indoeuropeo. Eso es inaudito. Incluso los poderosos celtas se desmoronaron lingüísticamente. Lo mismo hicieron los tracios. Pero no así los etruscos. Su escritura, rayada de derecha a izquierda en glifos afilados y angulares, se encontró en más de 13.000 inscripciones. Sin embargo, solo alrededor de 250 palabras se entienden. No hay Rosetta Stone. No hay gramática completa. Y se vuelve más extraño. El libro Linteus, el texto etrusco más antiguo que se conserva, no se encontró en Italia, sino envuelto alrededor de una momia egipcia en Zagreb, un paño funerario que llevó sus palabras hasta el norte de África. Un idioma que nadie más hablaba, encontrado en una tierra que nunca gobernaron, en un cadáver que no enterraron. Pero ¿cómo sobrevivió esta cultura elitista, no indoeuropea, durante 800 años, sin estar jamás genéticamente separada? Para responder a eso, tenemos que resucitar una voz antigua. Un mito que simplemente no muere, ¿se equivocó Heródoto, o solo tenía razón a medias? En el siglo V a.C., Heródoto contó una historia que resonó en todos los imperios. Los etruscos, según él, no eran originarios de Italia. Eran refugiados, lidios, huyendo de la hambruna 1200 a.C., liderado por príncipe Tirreno, navegando hacia el oeste a través del Egeo hasta las costas de la Toscana. Fue una historia cautivadora que perduró en el tiempo. Especialmente cuando, en 2007, un estudio de ADN mitocondrial de la ciudad toscana de Murlo reveló haplogrupos comunes en el cercano oriente. Los medios de comunicación se volvieron locos. Heródoto tenía razón, los etruscos procedían de Anatolia. Pero la ciencia evoluciona. Y también la verdad.
Un análisis genómico de 2013 dirigido por Guido Barbujani y Alessandro Achilli, publicado en la revista Más Uno, impugnó la reclamación. Demostró que los haplogrupos del cercano Oriente no eran de la Edad del Bronce en absoluto. Pertenecían a linajes medievales, mucho más tarde en el tiempo, posiblemente debido al comercio, la conquista o la deriva aislada. Aún más devastador, el estudio de todo el genoma de 2021 al otro lado de 82 antiguos individuos etruscos no mostró ninguna señal anatolia reciente. ¿El ligero componente oriental que huizo existe? Se remonta a migraciones neolíticas, encima 5.000 años antes, compartido por la mayoría de los agricultores europeos, pero no por ningún inmigrante lidio de la Edad del Bronce. ¿Qué pasa con el arte, el pinturas de tumbas, el metalistería que parecía oriental? No eran una prueba de movimiento, eran prueba de influencia comercio. Imitación. Globalización a la antigua usanza. Heródoto, al parecer, no contaba la historia. Estaba repitiendo un mito, o una leyenda migratoria transmitida de generación en generación. Algo recordado, no registrado. Y aún así, una pieza del rompecabezas de Anatolia todavía no encaja. Una lengua hablada en una pequeña isla del Egeo que comparte una estructura profunda con el etrusco. Una lengua tallada en piedra cerca de la antigua Hefestía, siglos antes de que Roma existiera. Entonces, si no vinieron de Anatolia. ¿Qué explica la conexión lemnia a través del mar? Un misterio tallado en piedra, al otro lado del Egeo, en una isla que los etruscos nunca gobernaron. Un lugar donde su idioma de alguna manera todavía hablaba. Dos islas. Dos civilizaciones. Un extraño espejo lingüístico. En 1885, en las ruinas de Hefestía en la isla de Lemnos los arqueólogos descubrieron una estela, una lápida desgastada pero legible. ¿Su guión? Inconfundiblemente cercano a etrusco. Conocido como el Estrella de Madera, fechado en el siglo V a.C., contenía inscripciones en un idioma casi idéntico en gramática, estructura y vocabulario a lo que se habló en Etruria, al otro lado del mar. Los nombres coincidían con la forma etrusca. La frase se hizo eco de la sintaxis etrusca. Incluso el lenguaje ritual de los muertos era casi lo mismo. Pero aquí está la contradicción, no hay vínculo genético ni arqueológico se ha encontrado alguna vez entre Lemnos y la antigua Italia. No hay rastro de migración. No existe ruta comercial que explique el trasplante lingüístico completo. Este no era un idioma transmitido por un pueblo, era un sombra, en movimiento sin ADN. Esto obligó a los académicos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Y si lenguas tircénicas el idioma, incluido el etrusco, no se originó en Oriente? ¿Y si Italia cuál fue el punto de origen? A migración inversa, no desde Anatolia hasta la Toscana, sino desde la península italiana hacia el exterior, no transportado por movimientos de masas, sino por comerciantes de élite, mercenarios o incluso especialistas en rituales. Como vasco en Iberia, la lengua tircénica pudo haber sido un fósil lingüístico, un remanente sobreviviente de antes de la marea indoeuropea. Esto replantea a los etruscos no como extranjeros, sino como antepasados lingüísticos, exportadores de memoria, no importadores de identidad. Aún así, la estela de Lemnos no ofrecía respuestas. Ofreció preguntas. Y un silencio más profundo. Porque hasta el 2022, había bien ADN no hay evidencia esquelética de Lemnos que pueda vincular estas voces con los huesos que se encuentran debajo de ellas. Hasta que abrieron una tumba. Y entonces, el ADN de una tumba reescribió la historia otra vez. Porque enterrado bajo una lápida etrusca, bajo capas de tierra, ritual y silencio, había alguien que no debería estar allí. Alguien que no encajaba en el guión genético. Un entierro. Un caso atípico. Un misterio enterrado durante 2.800 años. En 2023, basándose en el hito estudio genómico de 2021.
Los investigadores secuenciaron el ADN de 6 individuos de la Edad del Hierro excavado en norte de Italia. Uno se destacó inmediatamente. Una mujer. Enterrado en el siglo IX a.C., con todos los ritos ceremoniales de un noble etrusco, su tumba reflejaba las tradiciones de los entierros de élite, bienes de alto estatus, arquitectura funeraria estructurada y marcas culturales, todo ello alineado con la identidad local. Pero su genoma no lo hizo. Su ascendencia apuntaba norte, no a Roma, no al Mediterráneo, sino a Europa Central. Su perfil de ADN coincidía más estrechamente con poblaciones protogermánicas. Ella no era una invasora. No formaba parte de una ola. Ella estaba sola. Y aún así, los etruscos la trataron como a una de los suyos. Esta mujer soltera, ubicada con cuidado entre la élite temprana de Italia, redefinió lo que pensábamos sobre migración, pertenencia cultural y movilidad antigua. ¿Era ella una novia enviado desde lejos para sellar una alianza? ¿A élite migrante integrarse a una potencia en ascenso? ¿O algo aún más inesperado, un extranjero que se había convertido en familia? Lo que sabemos es esto: ella no era genéticamente etrusca, pero fue enterrada, como si siempre hubiera pertenecido. Y ese es el giro. Los etruscos, a pesar de toda su fuerza cultural, no estaban aislados. Ellos eran selectivamente poroso, absorbiendo individuos, no poblaciones. No hay movimientos de masas. No hay grandes invasiones. Pero eran personas aisladas, entretejidas silenciosamente en el tejido de una civilización que sabía quién era y no temía al forastero. Aún así, a principios del siglo VIII a.C., algo estaba cambiando. No en Etruria, sino más allá de ella. A través de los mares, en Oriente, los imperios se alzaban, los barcos navegaban, el hierro se extendía. Y el aislamiento que protegía a los etruscos estaba empezando a erosionarse. Pero justo cuando los etruscos se mantenían firmes, el mundo que los rodeaba estaba a punto de cambiar para siempre. Y cuando ese cambio llegó, no tocó a la puerta de manera educada. Destrozó la identidad, reescribió la ascendencia y enterró linajes enteros bajo el peso de piedra del imperio. El imperio que lo conquistó todo, también reescribió el ADN de todos. Por 27 a.C., el alma independiente de Etruria fue absorbida por el creciente corazón de Roma. Los templos seguían en pie. Las tumbas permanecieron intactas. Pero dentro de las ciudades, algo sísmico comenzó. Reemplazo de población. Según estudios de todo el genoma dirigidos por Antonio et al. 2019 y Marcus y otros 2020, la composición genética del centro y sur de Italia entre 0 y 500 se cambiado por hasta el 50%, especialmente en zonas urbanas como Roma, Tarquinia y Arezzo. El nuevo ADN no era indoeuropeo, era mediterráneo oriental, norteafricano, levantino. No lo trajo una sola tribu, sino cientos de miles de ellas, esclavos, soldados, comerciantes, inmigrantes, todos moviéndose bajo el estandarte romano. Esto no era una guerra. Fue globalización, estilo antiguo. Las antiguas líneas genéticas no desaparecieron, se diluyeron. Los varones etruscos que una vez portaron a progrupos R1b, M269 ahora se estaban mezclando con linajes de Cartago, Alejandría y Anatolia. El ADN mitocondrial de mujeres de las provincias orientales comenzó a aparecer en las necrópolis romanas, revelando movilidad femenina masiva, algo que rara vez se había visto antes. Fue un terremoto biológico. Los etruscos no se extinguieron. Fueron incorporados a una máquina que no solo conquistaba, sino que asimilaba. Y en el proceso, el paisaje genético de Italia fue alterado permanentemente. Ni por guerra ni por hambre. Pero por infraestructura, ciencias económicas y flujo humano forzado. Por cada camino que Roma construyó, había ADN. Pero ni siquiera esa marea imperial, tan vasta y poderosa, pudo contener lo que vino después. Pero ni siquiera Roma pudo detener lo que vino después.
Porque lo que vino después, no marchó desde el este, ni surgió de las ruinas del imperio. Cayó atronador desde el norte, con sangre fría, armado de hierro y llevando a caballo el siguiente capítulo del ADN de Italia. Cuando Roma se derrumbó, sangre nueva llenó el vacío. Y llegó rápido. Después de la caída del Imperio Occidental en 476 DC, olas de tribus germánicas irrumpió en Italia, los longobardos, los ostrogodos, los vándalos, nombres que alguna vez sonaban como invasores, pero que ahora se leen como ancestros genéticos. Sus ejércitos no solo trajeron guerra. Trajeron esposas, hijos, parientes y sus linajes. Estudios como Amorim et al. 2018 y Schreiber, 2021, datos extraídos de todo el genoma de cementerios longobardos en Collegno, Fara Olivana y San Jorge de Lomellina. ¿Los hallazgos? Una afluencia repentina de ascendencia del norte de Europa, más visible en entierros de élite, especialmente esqueletos femeninos luciendo distintivos ajuares funerarios lombardos. Pero esto no fue un reemplazo total. Fue un capas. Todavía puedes rastrear líneas mitocondriales itálico-etruscas debajo de la superficie. Todavía encuentro R1b y haplogrupos desde siglos antes. Pero ahora, doblados en ellos, estaban U5, YO1 y N1A1 firmas del norte. Lo que comenzó como una incursión militar evolucionó hacia el matrimonio, el parentesco y la fusión genética. Por el Alta Edad Media, se había redefinido el genoma de la península itálica. Agricultores neolíticos. Nómadas esteparios. Comerciantes mediterráneos. Híbridos romanos. Nobles germánicos. No se cancelaron entre sí. Se convirtieron el uno en el otro. Italia no solo renació culturalmente, sino que también reconstruido célula por célula. Y aún así, en medio de toda esta transformación, todavía había un misterio. La ciencia no había descifrado el concepto. Porque a pesar de cada inscripción, de cada tumba, de cada esqueleto, quedaba un susurro enterrado en lo profundo del tiempo. Pero enterrado en todo esto, había un último secreto de los etruscos que la ciencia aún tenía que resolver. Y a veces, incluso después de que el ADN haya hablado, algo más persiste. Un susurro, en piedra. Ni en los huesos. Ni en la sangre. Pero en un idioma que nadie vivo puede leer. La ciencia tiene los huesos. ¿Pero el alma de un pueblo? Eso es más difícil de rastrear. Los etruscos se quedaron 13.000 inscripciones. Y sin embargo, entendemos solo un puñado de palabras. Nombres. Números. Dioses. Maldiciones. Pero la gramática, la estructura, el espíritu del asunto, todavía encerrado. Como si su lengua nunca hubiera estado destinada a ser heredada, solo enterrada. En 2022, cerca Bulls y los arqueólogos desenterraron un enorme complejo de templos, el sitio sagrado etrusco más grande jamás encontrado. En su interior se encuentran ofrendas votivas, símbolos grabados y marcas que nadie ha traducido completamente. Tan solo un año después, en 2023, en las colinas del sur de la Toscana, se encontró una urna, con forma de cara de medusa. Pero no como un monstruo. Como guardián. Colocado para velar por las cenizas de los muertos, ojos bien abiertos, boca abierta, como si todavía estuviera a mitad de la frase. A través de cámaras funerarias en Tarquinia, Cerveteri y Cerrado, las paredes están pintadas con escenas de bailarines, festines y funerales. Pero algunas muestran cosas que ningún griego o romano pintó jamás. Demonios alados. Puertas extrañas. Figuras encapuchadas hablando con los muertos. Incluso ahora se están descubriendo tumbas que desafían lo que creíamos saber. Rituales que no se ajustan a los patrones indoeuropeos. Símbolos que nadie ha relacionado con ningún mito conocido. Cada piedra. Cada inscripción. Cada sombra en la pared de una tumba. Dice lo mismo. No hemos terminado.
puede que se hayan ido. Pero los etruscos todavía están hablando. Y, sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta. Sin embargo, la respuesta nunca fue enterrada en tumbas ni susurrada en huesos. Vivió, en estructuras, ritos y dioses, que sobrevivieron al pueblo mismo, que sobrevive más tiempo, la sangre o la creencia. Desaparecieron como pueblo, pero no como constructores de identidad. Los etruscos se mezclaron con el torrente sanguíneo de Roma, pero moldearon su alma. Enseñaron a Roma cómo celebrar la vida y honrar a los muertos. El juegos de gladiadores funerarios. Estos brutales espectáculos surgieron de una tradición etrusca, las luchas en los entierros, y luego se convirtieron en el entretenimiento más perdurable de Roma. El Cloaca Máxima, el alcantarillado más antiguo del mundo, comenzó como un proyecto de drenaje etrusco, para drenar los pantanos debajo del Foro de Roma. Y evolucionó hasta convertirse en la infraestructura más importante de Roma. Mapearon los cielos y nuestras calles. Las cuadrículas urbanas romanas, la orientación de las calles y la zonificación religiosa reflejaban la planificación etrusca, con templos, murallas y un orden social arraigado en la tradición itálica. ¿Y sus dioses? Se convirtieron en los dioses de Roma. Tiña convertirse Júpiter. A él convertirse Juno. Sus templos, sus rituales de aruspicina, el arte de leer a los dioses, fueron absorbidos en su totalidad por el Estado romano, disciplina etrusca formando la columna vertebral de la ley divina romana. El poder aristocrático en la Roma temprana, especialmente bajo los últimos reyes y la Primera República, era etrusco en estructura, estética y etos, aun cuando los romanos afirmaban rechazar la realeza. Ellos diseñaron, guiaron y dieron forma a la religión, la arquitectura, el arte funerario y la vida urbana. La cuadrícula de Roma, sus dioses, sus juegos, sus alcantarillas, todo fue extraído de la memoria etrusca. Y cuando la gente desapareció, las ideas no. Se convirtieron en romanos. Pero ¿qué pasaría si los etruscos nunca se hubieran ido realmente? Esa pregunta no es una despedida, es un eco. Tu ADN podría contener su memoria, sin que tú lo sepas. Porque, incluso después de siglos de mezcla, imperio, migraciones y tiempo, los científicos encuentran que los italianos modernos de Toscana, Lacio y partes de Basilicata todavía hay refugios 75% de la misma ascendencia de la Edad de Hierro que definió a los etruscos. Ese ADN perdido no fue borrado ni eliminado, sino que quedó oculto a simple vista, enterrado bajo capas de historia. Estudios del genoma antiguo muestran que la señal que se remonta a los acervos genéticos de la era etrusca se mantiene robusta entre las poblaciones locales, lo que revela la persistencia de un núcleo genético regional a pesar de las convulsiones. Si profundizamos en la continuidad del ADN mitocondrial, también la encontraremos, específicamente en lugares como Casentino y Volterra. Los estudios han confirmado continuidad de la línea materna a largo plazo allí durante milenios. Pero el legado no se limita a los genes. Permanece en las creencias, en los rituales, en la arquitectura y el arte que aún vemos a diario. Los romanos, herederos del imperio, tomaron prestado algo más que la plomería etrusca o las redes urbanas. Heredaron un alma. Augurio. Disposición de la ciudad. La cloaca máxima. Todo etrusco. Sus dioses también perduraron. Tiña convertirse Júpiter. A él convertirse Juno. No como teatro prestado, sino como fe heredada. Incluso cuando la gente misma desapareció del escenario, su artesanía permaneció activa, grabada en la piedra, en el ritual y en el ritmo urbano. ¿El misterio final? El lenguaje no descifrado, el cultura vibrante escondida en símbolos aún por expresar, no se ha perdido. Aún susurra en nuestras calles, en nuestros sistemas, en nuestras almas. Y hasta que vuelva a hablar, vivimos con sus ecos. Si el ADN antiguo puede reescribir la historia de una civilización tan perdida, imagina lo que podría descubrir a continuación.
Suscríbete para descubrir más historias ocultas.